últimos años con el tema de la pandemia y el confinamiento. En primer lugar, deberíamos situarnos un poco, intentaré ser muy rápido, el mundo de la didáctica dentro de los museos. Los museos, todos somos conscientes que han ido evolucionando y evolucionando muy fuertemente desde sus orígenes, bueno, desde el coleccionismo. Ay, Pero, ¿no, no, Raquel? soy yo, Vale, perdón, perdón. vale. Vale. Desde sus orígenes en el coleccionismo, porque se nos une en la noche de los tiempos desde los romanos, la Edad Media, siempre los grandes señores, en el Renacimiento. Ese coleccionismo se convierte ya en museos organizados a partir del siglo XIX. Pero en ese momento los museos empiezan con una finalidad, museo o colecciones, como queramos llamarlo. Su nombre propiamente lo indica. Coleccionar objetos bellos o curiosos. Primeramente es un deseo de coleccionar más o menos ordenadamente o no ordenadamente una serie de objetos. A esa primera finalidad, que era lo único que le preocupaba en esos momentos del mundo antiguo, medieval y moderno, y edad moderna, se incorpora a partir del 19 la cuestión científica. Es el apogeo de la ilustración, es el apogeo de las ciencias, y entonces hay que ordenar todo, hay que clasificar todo, hay que empezar a hacer ciencia de todas las variantes. Las artes, las bellas artes, la arqueología, todos estos elementos que son típicos de nuestro museo también cambian porque tienen que servir no solo como elemento de colección, sino como elemento de investigación. Pero seguimos hablando de muy poca gente la que estaba interesada en esto, la que le gustaba el coleccionismo, que en ese momento no era el coleccionismo masivo, eran solamente los muy ricos que se lo podían permitir. Y los investigadores también era la élite de los eruditos ilustrados de cada lugar. Pero esto cambia, y cambia en el siglo XX con la democratización de la cultura. Cada vez más gente, más capas sociales acceden a la cultura y demandan experiencias culturales. Y el museo resulta que es también una experiencia cultural, un lugar donde se puede entrar en contacto con otras civilizaciones, con manifestaciones artísticas, con elementos de muy variada índole. Pero claro, cuando entra este público que ya no es el coleccionista ni el erudito, hay que hacer museos adaptados para que se entienda a todos los públicos que se incorporan al museo. En ese momento no se trata solamente de tener objetos, no se trata de que estén bien clasificados, hay que explicarlo y marcarlo en un contexto. Ahí empezamos a hablar de la didáctica. Ya hay que explicar, parece que muchas veces cuando hablamos de didáctica hablamos solo de niños, y aquí vamos a hablar mucho de los talleres de los niños, que son un público muy, ahora muy importante y grande en los museos, pero la didáctica existe para todo tipo de público. Entonces el museo queda definido por estas tres líneas: controlar y conservar unos bienes, investigar sobre ello y difundirlo con toda serie de instrumentos. Para nosotros sería desde la pieza del mes a las exposiciones temporales, a las charlas como esta que tenemos esta tarde, a los talleres con niños, con mayores. Bueno, pues dado este marco, podemos empezar a hablar de cómo han evolucionado las actividades didácticas en el MAN. Y ahí podríamos pasar a la siguiente imagen. Bueno, en primer lugar, en la misma línea que hemos hecho en la historia de los museos, el Museo Arqueológico Provincial de Murcia, con sus secciones de Bellas Artes y Arqueología, empezó siendo un museo de coleccionismo, un museo creado desde la Comisión Provincial de Monumentos, que iba coleccionando objetos, muchos recuperados de la desamortización, otros iban poco a poco los eruditos donando monedas, y con eso se hizo una primera colección. Después se ordenó más o menos bien en las décadas de los años 20, 30 de este siglo. Pero la didáctica no llega hasta muy tardíamente a los museos de Murcia y en concreto el arqueológico. A partir de los años 70 empezamos a tener algunas experiencias de lo que se llaman los cuadernillos.
elaborar una serie de materiales complementarios a la simple visita del museo, en unos momentos en que los museos no tenían carteles como ahora, bueno, no tenían fotos, no tenían audiovisuales, no tenían tarjeta, etiqueta inteligente, todo eso que tenemos ahora lo borramos todo. Tenían simplemente vitrina con objetos más o menos bien ordenados, muchas veces eran muchos metidos en la vitrina y un poco enmarañados, con alguna etiquetita pequeña diciendo de dónde venía un poco más, ¿eh? Y poco más. Prácticamente hasta bien metido en los 80, 90, no vamos a tener una incorporación de la fotografía. Bueno, pues en estos primeros momentos, desde los 70, empiezan a producirse estas pequeñas fichas o cuadernillos, pensando muchas veces en los escolares, entonces hacen un lenguaje, procuran que el lenguaje se adapte a los niños, que no sea demasiado erudito, pero la característica es que intentan, por un lado, informar, dar información sobre determinados momentos, y luego llevaba, como vemos ahí en la imagen, actividades, ¿no? Que permitía dibujar, pintar, pequeños juegos. En el fondo, la filosofía del momento es la filosofía del fascículo, algo que lo que conocéis, tuvisteis en la época, en los años 70, era muy típico coleccionar enciclopedia por fascículos, ¿no? Esa que salían cada semana y luego se encuadernaban, ¿no? Pues un poco en los museos lo mismo, hacían cuadernillos de temas concretos que luego, si lo iba guardando, pues te quedaba como una especie de historia del museo. Pero en donde había, por un lado, información y por otro lado, actividades didácticas. O sea, en realidad no era un cuadernillo estrictamente didáctico, era una mezcla. Ahora mismo estos cuadernillos no tendrían ninguna lógica. ¿Por qué? Porque la información que en ese momento estaba en papel, ahora mismo nos lo daría fácilmente internet, cualquier página y tal. No tiene sentido hacer enciclopedia por fascículo hoy en día. Sería enciclopedia por Wikipedia, ¿no? Serían Wikipedia, otra cosa mejor que Wikipedia, pero sería esta es la línea. Entonces, pero en el MAM, en ese momento, el Museo Arqueológico Provincial de Murcia, que ya se había separado arqueología de Bellas Artes, empezaron a hacer estos cuadernillos y fichas para el trabajo con los primeros grupos que venían, con los niños, con el público en general. Seguimos adelante. Algunas cosas empezaron, alguna experiencia. En estos momentos, ya prácticamente en los años 80, muy final de los 70, los 80, empezamos a tener proyectos pedagógicos hechos desde las aulas, desde los colegios, que empiezan a plantearse el museo como un lugar de una actividad extraescolar. Empiezan a ver que es un lugar donde se puede aprender y complementar lo que se aprende en la aula. Entonces empieza a aparecer programas, carpetillas con actividades, museos y aula, donde ya empieza cada vez a ser más importante, junto al texto, más que el texto, las actividades para los niños, que dibujen, que pinten, que sea un lugar divertido el venir al museo, porque entonces se empieza a ver que es otra manera de aprender, que ya no es la clase que hay que memorizar o que toca hoy o los deberes que hay que hacer en clase. Esto permite aprender de otra manera que ya empiezan a ver que puede resultar más gratificante y por tanto más interesante pedagógicamente. Seguimos adelante. Ahí tenemos, diviértete y aprende en el Museo Arqueológico de Murcia. Ahí estamos entrando claramente desde la década del 80 y de los 90. Es un momento que también el director en estos años del Museo Arqueológico de Murcia, José Miguel García Cano, hace todo una modernización museográfica del mismo, sin cambiar la arquitectura, porque la arquitectura era el edificio de los años 50, pero sí empieza a cambiar las vitrinas, no tanto físicamente la vitrina, sino lo que ponía las vitrinas. Quitar piezas para que hubiera poca pero significativa, que tuvieran imágenes, fotos de los yacimientos, de los contextos donde venían las piezas, algo más de información, completar la etiqueta, pues al mismo tiempo que se está modernizando, metiendo la imagen, entrando la imagen en los museos, al mismo tiempo se está modificando la didáctica para que sea más adecuada
a los niños, con la filosofía de aprender y divertirse. ¿Seguimos? El año 2007 es el año del cambio. Bueno, realmente lo que ocurre es que entre el año 98 y el 2007 el museo está cerrado. El museo arqueológico se pone de obra, se reforma entero, cambia radicalmente la museografía y en el 2007, después de más de mucho dimes y diretes, se reinaugura. Bueno, no he dicho nada, pero de todo esto pues, después podéis hacer preguntas y las que se queden en el tintero ahora que vamos rápido, después ir anotando y nos preguntáis todas las cosas que creáis. Bueno, pues en el año 2007, aparte de reinaugurar el museo, se le dota de un personal, de un equipo de guías y monitores y se inicia toda una nueva programación didáctica con las nuevas instalaciones y empezando de cero. Es el momento en el cual ya desde el servicio de museo se venía trabajando. Concha Navarro era la que supervisaba, que es una socia nuestra de ASAMAC, una de las fundadoras de ASAMAC, pues era desde la dirección general, desde el servicio de museo, quien coordinaba la didáctica de los diferentes museos de la comunidad autónoma. Y junto con los responsables de los museos, pues fuimos empezando a darle forma a... Primero empezamos haciendo cuadernillos, donde cada vez más había más espacio para la actividad, para el juego, para el pintar y colorear, y era cada vez menos importante el texto. Aunque estamos hablando que todavía no es el boom del Internet de ahora, no es el Internet del móvil, que tenemos todo en la mano y que podemos preguntarle cualquier cosa. Pero fuimos evolucionando. ¿Seguimos? ¿Y en qué consistió esa evolución? Pues pasamos de esos cuadernillos que tenían texto explicando pues, la vivienda romana, la vida en la prehistoria y alguna actividad al final en las últimas páginas, esto como los periódicos, ¿no? Que al final tenían crucigrama. Pues un poco lo mismo eran los cuadernillos. Y pasamos a fichas mucho más abiertas, a meter cada vez más actividades manuales. Ahí veis, por ejemplo, que están haciendo una maqueta, una casa, hemos hecho casas romanas, hemos hecho con teselas, hemos hecho mosaicos, o sea, cosas más, por un lado, de manualidad y por otro lado, de juego, más parecido a la gincana, concursos, pruebas, que le llame la atención, porque es que si no, al final se terminan aburriendo también hasta de la propia visita, por muy curiosa y bien hecha que esté la visita. O sea, nos hemos ido liberando del esquema más rígido del cuadernillo a otro más abierto. En el fondo, la idea es que podemos dar un taller para cualquier grupo escolar que venga y que nos pida, a mí me interesa este tema. Una de las cosas importantes en el Museo Arqueológico, que yo valoro mucho y que tenéis que tener en cuenta, pero que será también, será en el Arqueológico y será en Santa Clara de forma paralela. La gente que trabaja en el departamento de didáctica, buena parte de ella, están trabajando ahí desde el año 2007, desde que se inaugura el museo. Calcular los años que llevan día tras día durante todo el curso escolar, recibiendo prácticamente todos los días grupos escolares. Claro, se sabe en el museo con los ojos cerrados, y ya le puedes preguntar lo que sea, que han pasado ya tantos miles de niños por delante que ya es raro que le pregunten algo. No han terminado de hacer la pregunta y ya le pueden responder, porque ya saben por dónde van los tiros, ¿no? En la continuidad es un elemento que ha sido muy importante. Y luego que cada año trabajamos por renovar ese parqué de cuadernillo y actividades. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos la cosa que hacemos. Pues bueno, hay cosas siempre como son el pintar o hacer collage. También hay cosas de hacer mosaicos, de hacer concursos, pero tenemos cosas por hacer una secuencia estratigráfica, hacerlo en una botella, juegos como esa que está con un pincel, es el Arqueoman, que es un juego de preguntas. Si aciertas la pregunta, puedes excavar una de esas cuadrículas hecha con arena y tal en un tupper. En alguna de las cuadrículas hay tesoros y en alguna no. O sea, cómo convertimos toda la enseñanza de lo que es el trabajo del arqueólogo en un juego
para que a la vez que aprende, van, cosa incluso con telares hemos hecho, con seda, o sea que una gran variedad de actividades. Y además, otra cosa muy importante es adaptarnos al alumnado. Pasamos a la siguiente, bueno, hasta la maqueta del museo. ¿eh? Ahí tenemos, bueno, lo decíamos, no todas las actividades son dentro del aula, o sea, vamos, en primer lugar, el planteamiento nuestro siempre es, una parte es la visita y otra parte es el taller. Intentamos siempre hacer las dos partes. La visita no necesariamente tiene que ser ver el museo, todo el museo. Al contrario, planteamos, en una visita se ve la prehistoria, en otra se trata un tema, en otro, cuando paramos más aquí, más allá, de manera no intentar agotar de una vez todo y llenarle de golpe con tantas cosas que no se le quede nada. Es mejor ir poco a poco. Y luego el taller es un elemento que ayuda a complementar. A veces los talleres no tienen por qué ser dentro del aula, puede ser en el patio, en la parte de arriba vemos haciendo un taller con los escudos. Parece que los escudos nobiliarios es una cosa muy aburrida. Bueno, pero cuando empieza a enseñarle que ahí hay castillos, hay leones, hay caballeros con casco que llevan penacho, y qué significa esas cosas, y que eso era el carnet de identidad y los apellidos de los padres y de los abuelos de esta gente de lo que se sentía muy orgulloso. Pues entonces cobra otro sentido, ¿no? Los escudos que podemos ver en las casas y se pueden tocar y se pueden reconocer con los ojos cerrados. Esas cosas, talleres de talla, de siles que hemos hecho, también la experiencia de tocar la piedra al sile y aprender cómo hay que dar el golpe para sacarle el filo, para tallarlo. Y luego una cosa muy importante en esta parte, creamos a los pocos años de empezar de esta nueva línea, el 2007, pues ya yo creo que hacia el 2010-11, habíamos hecho tantos talleres que podíamos no hacer el taller del museo, sino preparar, como veis ahí en la parte derecha, eso es la programación didáctica del curso pasado, 2020, bueno, el que estamos ahora, perdón, 2020-2021. Tenemos talleres diferentes para veis desde arriba educación infantil hasta abajo bachillerato. Y tenemos ahí un taller, una visita, por ejemplo, educación infantil, la vida cotidiana en la prehistoria, el arte de la prehistoria, y un taller asociado, la pintura rupestre. Si os fijáis, bueno, está infantil, primaria, y en primaria tenemos dos de ciclo en ciclo, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Educación secundaria, primer ciclo y segundo, y luego bachillerato. Bueno, si veis, no se repite el taller y la visita en todo el ciclo escolar. Y además tenemos talleres de años pares y de impares. ¿Qué significa eso? Si un niño viniera con su colegio todos los años, desde infantil hasta bachillerato, a hacer una visita taller al museo, no repetiríamos nunca el mismo taller. Intentamos ajustar más o menos a lo que en ese momento están estudiando en el curso. En algunos momentos es cómo vivían, cómo pintaban, cómo comían, cómo eran las casas, o sea, concepto muy simple para los más pequeños. En otro momento, cuando están dando historia, pues la prehistoria, el mundo antiguo. Cuando son años que no dan aspecto de historia, nos vamos a la arqueología como un método científico y hablamos de cuál es el trabajo científico del arqueólogo para sacar información de los vestigios. Los mayores se centran en aspectos ya urbanismo, mitología, iconografía, porque sobre todo vienen los de letras y los de arte. Entonces, como veis, y cada año cambian los talleres, años pares, impares, y luego a la vez lo vamos renovando. Cada año, poco por estas fechas, hacia mayo, hay una reunión general con todo el equipo de guías y tal, y entonces ahí revisamos y qué vamos a cambiar para el año siguiente, qué temas cambiamos, de qué manera podemos hacer diferentes los talleres. Evidentemente la pandemia nos ha roto y no roto el esquema, porque hemos pasado, que veremos ahora, a hacerlo online, en vez de presenciales. Pero seguimos haciéndolo y la idea es seguir con este esquema.
dar una experiencia para toda la gente, para todos los que vengan y tal. Y bueno, y sabéis que aparte, pues el tema de la didáctica no son solamente los colegios, hacemos también talleres los domingos, abiertos. Se apuntan los niños, ahora dan su correo, se conectan online y tenemos talleres también online. Después hablaremos también de ello. También para discapacidad. Tenemos talleres especiales para discapacidad visual, con un espacio tifológico con piezas que se pueden tocar. Otro taller con los escudos para que reconozcan la figura en los escudos y poder explicarle todo el tema de los escudos nobiliarios. O sea que hago talleres en verano, talleres. Claro, lo digo todo esto con un poco de nostalgia, ¿no? Porque ahora mismo hay cosas que no podemos hacer tanto, aunque estamos haciendo ya los talleres de los domingos online. ¿eh? Estamos avanzando. Siguiente. Y aquí dejo la palabra a mis compañeras. ¿Me escucháis? ¿Sí? Luis, ¿se me oye bien a mí? Sí, sí. Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues la mayoría no me conoceréis a mí, pero yo soy Raquel y llevo ya unos cuantos años mano a mano con Luis ayudándole en las cuestiones más técnicas del Museo Arqueológico de Murcia. La cuestión de la didáctica, llegó un momento en el que desde la dirección del museo se plantearon un paso más hacia adelante en la didáctica. Y esto nos ha venido muy bien la visita virtual y las etiquetas Navilens. Son dos herramientas con las que hemos trabajado ya hace un par de años las etiquetas Navilens, y un año venimos trabajando con la visita virtual porque estas dos herramientas no han surgido de la nada, sino que llevan mucho trabajo de preparación detrás. Bien, ¿qué son las etiquetas Navilens? Las etiquetas Navilens son unas etiquetas tipo las QR, pero mucho mejores, la verdad. ¿Y qué permitirían? Un día, en 2018, Luis, si no estoy mal, corrígeme, llegó una empresa ofreciendo un tipo de etiquetas, la empresa murciana Neosystem, un tipo de etiquetas que ayudaban a la gente con discapacidad visual a mejorar la experiencia que tenían en el museo. Son un tipo de etiqueta que tú le metes unos contenidos y ella te va locutando esos contenidos y te va guiando a través del museo. Por eso decimos Navilens de la accesibilidad a la didáctica. ¿Por qué hemos dicho de la accesibilidad a la didáctica? Porque nosotros vimos que Navilens era una herramienta maravillosa para un tipo de público al que se necesita dar todas las herramientas posibles, pero pensamos desde, bueno, se pensó desde la dirección del museo, ir un paso más allá. ¿Cuáles son las posibilidades que Navilens, que las etiquetas Navilens podían ofrecer al público más general? Y entonces nació la aplicación Navilens Go. Bueno, Navilens es una aplicación y Navilens Go es otra. Son estas etiquetas, si veis aquí, estas etiquetas. En el museo contamos con 250 etiquetas, de ellas 150 están puestas fuera entre salas y vitrinas y 100 de piezas, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Estas etiquetas, si lo veis, son también etiquetas que se están poniendo ahora mismo en los autobuses, que se han puesto en el tranvía y en algunas calles del centro de Murcia. Pero es eso, estas etiquetas nosotros las utilizamos para público general y para, evidentemente, personas con discapacidad visual, pero tanto en el tranvía como en el tranvía, como en el autobús, como en el centro, en las calles, están optimizadas solamente para los discapacitados visuales. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros creamos con la empresa, evidentemente, Neosystem, a la que creo que si Nuria está por aquí le damos las gracias por siempre tener los oídos abiertos hacia nosotros. Y estos son las diferentes pantallas con las que llegamos a Navilens.
Del discurso unidireccional al museo a la carta. Bien, las etiquetas Navilens son una aplicación, tú te metes en la aplicación Navilens Go y cuando te acercas a una de las etiquetas, tú vas con tu móvil y cuando las enchufas, por así decirlo, la enfocas hacia esa etiqueta, te da diferentes tipos de información. Dependiendo si es una etiqueta de sala, vitrina o pieza, como la hemos dividido, te da un tipo de información u otro. En ese momento es cuando hemos pasado del discurso unidireccional al museo a la carta. Es como un museo enciclopedia, que le gusta llamar a Luis. Nosotros lo ponemos todo y es el usuario el que decide con qué quiere quedarse. En el caso de las piezas, que es el ejemplo que hemos puesto aquí, hay una pantalla general. Esto es lo que al principio el usuario ve cuando enfoca la etiqueta, que es una imagen, el nombre de la pieza y una pequeña información. Y estos símbolos que hay aquí representan la ficha técnica, que es la ficha técnica oficial del museo. Esto es la información con la que trabajamos nosotros, con su descripción, sus medidas, su bibliografía, el yacimiento, el arqueólogo. Luego, unas imágenes que creemos que son muy interesantes porque las imágenes, cuando la pieza está en la vitrina, tú solamente ves una cara de la pieza. Pero aquí en las imágenes hemos puesto de todas las caras de la pieza y fotos detalle. Entonces, si te interesa alguna pieza en concreto, de las 100 piezas que tenemos disponibles en este formato, no hemos hecho evidentemente las 1500 piezas del museo porque nos hubiera dado un harakiri, pero Luis quiere hacer las 1500 piezas, ya se irá viendo. Entonces se ven las fotos detalles, por lo que si te interesa una pieza en concreto para estudiar y demás, puedes verla perfectamente. Y también en algunas piezas viene el yacimiento. Barranco de la Higuera, Fortuna. ¿Qué más? Aquí no está, pero también puede meter vídeos y recreaciones 3D. Y lo que ustedes ven aquí es para facilitar la vista de la pantalla. Se puede cambiar el color para la gente que sea daltónica, se puede hacer más grande, más pequeña. Y esto todo que ahora mismo no caigo en lo que son, pero es para facilitar la vista. Vale, esto sería de la pieza en particular. De la sala, pues de la sala hablaría de la sala en general y pondría, pues en vez de los símbolos estos de ficha técnicas, pondría imágenes de la sala, una explicación de qué va la sala, cuáles son las salas siguientes, un vídeo. Por ejemplo, en el mundo ibérico, pues hablaríamos un poco del mundo ibérico en la región de Murcia. Y también tendríamos imágenes, vídeos y enlaces. Las etiquetas Navilens permiten enlaces, permiten vídeos, permiten fotos, permiten PDFs, permiten básicamente un banco de datos, una información que, como ya se ha dicho, no es los carteles que están ahí y es solamente unos carteles que están ahí si quieres y es esa información la que hay. No, esto abre un mundo de posibilidades. Y luego las etiquetas de vitrina es muy parecida a las etiquetas de sala, pero centrándonos en el tema de la vitrina, porque este es un museo, si ustedes han ido al Museo de Murcia, es un museo que es muy clásico, con una línea muy minimalista, en donde las vitrinas apenas tienen información. Entonces nos dimos cuenta de que hay público en el que no entienden el significado de las vitrinas, por qué las piezas están donde están. Y esto es una manera, pensamos que era una manera muy sencilla de hacerles entender por qué las piezas están en esas vitrinas. Es decir, hay una vitrina dedicada a la cerámica ibérica, hay una vitrina dedicada a la joyería, hay una vitrina dedicada al ajuar doméstico romano. Y todo eso lo podemos explicar gracias a las etiquetas de Navilens. Hay otro dato curioso que es que estamos trabajando en que se incorpore en diferentes idiomas.
Entonces, si usted tiene el móvil en inglés, podrá leerse en inglés, y si usted lo tiene en francés, podrá leerse en francés. Cosa que facilita mucho la posibilidad de quitar letra, porque hasta hace bien poco había algunos museos que ponían su texto en español, en inglés y en francés. Eso crea lo que se llama una fatiga visual, que significa que cuando una persona ve muchas letras se agobia. Entonces, aunque era muy útil, evidentemente, había mucha gente que no lee las cartelerías porque piensa que hay más letra de la que realmente hay. Bueno, esto es una herramienta que estamos utilizando desde hace ya un par de años, de la que estamos muy orgullosos y de la que estamos siempre en proceso de renovación. Y esto es la segunda herramienta en la que se empezó a trabajar antes de la pandemia, pero que con la crisis sanitaria se descubrió pues muy útil, que es la visita virtual. Si ustedes se van a la página de los museos de región de Murcia, pueden acceder a la visita virtual de cada uno de los museos de la comunidad autónoma. El Museo de Santa Clara, el MUBAN, el Muram, San Juan de Dios, el de Cigarralejo y el arqueológico. No sé si me dejo alguno. Si me dejo alguno, lo siento. Ahí es una visita virtual. Creo que ya este tipo de herramientas están siendo bastante comunes en estos momentos. Se venían implementando ya, pero la pandemia les ha dado un empujón definitivo. Y en nuestro caso, tenemos esta visita virtual y tenemos unos puntos. Estos puntos, que es lo que ustedes ven, que vamos a ver qué son los puntos. Esta en particular es la sala de calcolítico. Pues bien, los puntos es la conjunción de la información de las etiquetas Navilens con la visita virtual. Esto sería una etiqueta de sala. La cerámica calcolítica se usa para todo. Como ustedes están viendo aquí, son vitrinas, que es lo que yo he dicho ya, son vitrinas las del museo, muy minimalistas, sin apenas tipo de información, solamente con las cartelas y las piezas y ya. Y uno de los problemas era que mucha gente no entendía qué estaba viendo y por qué lo estaba viendo. Esto, con las etiquetas, que ahora lo hemos implementado en la visita virtual, pues se termina. Aquí la cerámica calcolítica se usa para todo. En este vitrina en particular hablamos de la cerámica calcolítica. Las mismas técnicas desarrolladas durante el Neolítico. ¿Por qué? Porque hemos entendido las etiquetas como todo un discurso. O sea, en principio están desarrolladas unas con otras. Así que vamos haciendo mención a lo que hemos ido diciendo, a lo que hemos venido diciendo antes y lo que diremos más adelante. Entonces, si ustedes ven la visita virtual, pueden acceder aparte de la información de las etiquetas Navilens, porque todavía estamos implementando esta herramienta. Aquí no se vería, pero al principio se ve una imagen, un poco para que quede más claro lo que estamos viendo, de lo que estamos hablando y demás. Y si ustedes se fijan en estas etiquetas, estas son las etiquetas de pieza. Las etiquetas de pieza las hemos puesto con su propia cartela. Y ahora un poco, no sé si se me olvida algo más. Si se me olvida algo, seguro que Luis me lo recordará. Pero cuando hemos visto que con la visita virtual y las etiquetas Navilens parece todo muy personal, ¿no? Nos olvidamos del factor humano y no queremos eso para nada. Por eso esta diapositiva se llama el factor humano de la tecnología, que es lo que os va a hablar ahora Luis. Luis. Vale. Bueno, vamos retomando. Bueno, en realidad todo esto que nos ha explicado Raquel son la puesta en marcha de proyectos que se llevaba varios años madurando, trabajando, que muchas veces tenemos que ir por delante porque como no tenemos dinero o muy limitado, pues cuesta muchas veces hacerlo, con lo cual tenemos que ir muy por delante preveyendo para tenerlo muy maduro en el momento que por las circunstancias se pueda hacer. En nuestro caso,
La etiqueta, pues aprovechamos una sensibilidad por parte de los políticos en ese momento por el tema de la discapacidad visual y nos permitió pues que tuviéramos fondo para instaurar todo el tema de la etiqueta. Y en el caso de la visita virtual fue la propia pandemia. Claro, al cerrar los museos con el confinamiento de la primera ola, el planteamiento de nuestro responsable político es, bueno, ¿y ahora los museos qué pasa? Claro, la respuesta nuestra del técnico es decir, pues si la gente no puede ir al museo, que los museos vayan a la gente. ¿Cómo? Pues bueno, hagamos la visita virtual, difundámoslo para que eso pueda la gente desde su casa, desde el ordenador, verlo. Vale, eso está bien y se puso en marcha y está en nuestra página web, se enlaza y se usa. Pero claro, teníamos otro problema. Una parte importante de nuestro público, más de un 30%, es el público escolar. Y que el público escolar, cada niño en su casa se va a enganchar en la visita virtual y cómo lo va a entender. Entonces, desarrollamos otra propuesta, juntando la visita guiada y también el uso de la etiqueta y demás, que son las visitas guiadas virtuales. ¿En qué consiste? Pues consiste que aprovechamos que con el tema de la pandemia también se habían instalado medios técnicos en muchas de las aulas de nuestros centros educativos, no para visitar museos precisamente, sino para otras labores que el confinamiento de los niños en su casa y el propio trabajo del profesorado precisaba ese contacto para seguir la labor educativa. Pero teníamos ese instrumento. Entonces, preparamos con nuestro equipo de guías que la visita que normalmente harían presencialmente la hicieran virtualmente. O sea, que las guías son las que se conectan a la visita virtual y como si fuera lo que estamos haciendo ahora. Bueno, de hecho, la última charla que hicimos fue una visita virtual a una exposición. Y con María Ángeles también estuvimos probando para hacer la visita virtual a las salas del museo. O sea, en realidad es como si las guías se pusieran una cámara en la frente, fueran andando por la sala y fueran comentando el museo como una visita presencial. Solamente que no hace falta ponerse la cámara en la frente, ir andando. Simplemente conectándose a la visita virtual y deambulando por los pasillos, porque las imágenes que habéis visto que ha pasado ante Raquel no son fotos. Es que tú te vas moviendo, o sea, hubo un levantamiento en 3D de todas las salas del museo, de manera que conforme tú avanzas, vas andando por la sala, va cambiando la visión que tienes de las vitrinas, como si estuvieras andando en tiempo real. Os aconsejo que, aunque sea solo por curiosidad un momento, entréis y si os gusta, pues de vez en cuando estéis aburridos, juguéis un poco a pasearos por el museo virtualmente, porque tiene una sensación de bastante realismo. Ahora queda bastante bien las filmaciones de vídeo y de hecho pues estamos muy contentos cómo funciona. Entonces la guía van explicando a la vez que deambulan virtualmente por la sala. Los niños desde clase pueden preguntar, puede haber hasta un diálogo, pueden hacer preguntas a las guías y que los niños respondan desde el aula o desde casa. O sea, la posibilidad de hacer online en la visita virtual. A la vez también hemos empezado a trabajar y ya hacemos mandar a los colegios materiales didácticos, las láminas que hay que pintar. No podemos mandar los lápices de colores todavía, pero bueno, estamos mandando materiales para que lo puedan hacer desde su casa o desde el aula. O sea, que no solamente sea visita virtual, sino taller virtual también. Y estamos viendo para el curso que viene, para el año que viene, si eso lo podemos mejorar todavía más, incluso a mejor mandarles materiales específicos para hacer talleres específicos o hacer tutoriales de visitas virtuales, como lo de YouTube, pero específico de museo. O sea que proyectos, ideas avanzando, pero a la vez nos estamos planteando el problema contrario. Y cuando acabe, que esperamos que acabará más pronto que tarde, el tema de los aforos, el confinamiento, o sea, la pandemia en sí misma, superemos este COVID dichoso y podamos volver a la normalidad, ¿van a volver los niños? ¿Va a volver el público a los museos? ¿O se van a acomodar y lo van a querer ver desde el aula? Pensamos que la experiencia
viva de que la guía te explique, en que vean las piezas in situ, la explicación no la sustituye la visita online. Entonces tendremos que volver a la normalidad presencial. Pero hemos descubierto otra cosa. Claro, cuando nos planteamos el tema este de la visita, podemos pasar a la siguiente imagen, cuando nos planteamos el tema este de la visita, pensamos, bueno, pues los colegios que puedan, por lo menos podrán hacer la visita virtual. Y confiábamos que esto iba a funcionar y que iba a haber visitas virtuales. Pero la realidad nos ha superado de una manera radical. Para que hagáis una idea, el Museo Arqueológico de Murcia, en los años en que tenía más visitas de colegios presenciales, los años justo inmediatamente anteriores a la pandemia, tenía alrededor de 300 grupos escolares cada año escolar, en cada curso, lo cual ya es mucho, es muchísimo. De hecho, pues si descontamos los fines de semana que no hay colegio, si descontamos los lunes, que es el día que el museo descansa, si descontamos las fiestas, que no hay colegio y tal, pues toca prácticamente todos los días un grupo, ¿no? Entonces, pues 300. Bueno, pues ahora serán muchos menos, muchísimos menos, pero bueno, algo se aprovechará. Empezamos a final de noviembre. En noviembre dio tiempo a hacer un par de grupos y empezamos pues ya tanto en serio en diciembre. Pues de diciembre hasta junio tenemos ya 263 grupos que han hecho la visita o que la tienen ya reservada. Hemos tenido que duplicar los guías con ordenadores para poder hacer 2 grupos a la vez, porque no daba espacio y tal. Y en lo que hemos descubierto, que en nuestro espíritu más ambicioso no llegábamos ni a aspirar a tanto, es que no solamente están viniendo los colegios, que están viniendo online virtualmente, los que antes venían presencialmente, sino que hay grupos escolares de lugares lejanos de la región, de los extremos, que normalmente no venían al museo porque les suponía alquilar un autobús, tirarte 1 hora y media de recorrido, llegar al museo, ver el museo, volverte otra vez 1 hora y media, o bien grupos escolares rurales, de estos que son pequeñitos, escuela unitaria, que no son suficientes para fretar un autobús y bajar a Murcia. Estos tenían vedado, en este mundo de la igualdad, todavía hay desigualdades, el acceso al museo. Pues hemos encontrado que estos grupos están viniendo al programa de Te llevamos el museo al cole. De pronto, claro, no solamente está sirviendo para los que ya venían, está sirviendo para los que no podían venir. Eso nos plantea que con vista al próximo curso y con vista a la normalidad, en cuanto lo alcancemos, es que tenemos que procurar que los que puedan venir presencialmente vuelvan presencialmente, que será una experiencia siempre mucho más rica, pero aquellos que no lo tengan la posibilidad de seguir con la visita online. En enero ya habíamos llegado a los 5.000 escolares visitando nuestro museo. Los últimos cálculos están por los 6.500 que ya han visitado los museos. Y bueno, estamos llegando, no creo que lleguemos a los 300 grupos, pero si tenemos 263, los 275 vamos a llegar seguro y nos vamos a situar muy cerca las visitas online a lo que antes eran las visitas presenciales. Seguimos adelante. Entonces, bueno, ahora pasamos a la última experiencia, porque nosotros a ver seguimos trabajando, buscando más cosas que se pueden hacer con esto. O sea, siempre por delante, buscando experiencias piloto para luego aplicarla al museo. El tema este de joven enganchado al patrimonio lo desarrolla mi compañera. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien. Sí, bien. Sí, bien, pues mi nombre es Teresa, soy arqueóloga y colaboradora del museo. Pues el tema de jóvenes enganchados al patrimonio viene de un proyecto que nos propuso la Asociación de Niños de Alta Capacidad de la Consejería de Educación. Nos plantearon que querían desarrollar un taller en el museo para que los niños tuvieran también esa oportunidad de visitarlo y conocerlo. Estos talleres están enfocados, como podéis ver en la diapositiva, que son talleres de enriquecimiento extracurricular. Se dedican un poquito a
animar y desarrollar la parte social de estos niños de altas capacidades que en su mayor medida tienen un problema de adaptabilidad y de relaciones sociales. Bien, nosotros nos planteamos enseñarle a este grupo el museo tanto por fuera como por dentro. Es decir, no solamente lo que ve todo el mundo, sino cómo es el funcionamiento interior, las entrañas del museo. Y les planteamos un proyecto que tenían que hacer un trabajo en el que enseñaran a gente de su misma edad lo que les íbamos a enseñar a ellos. Lo que hicimos fue crear 3 grupos. Uno se iba a dedicar a la museografía, a la parte museográfica, creando una vitrina propia con las piezas que eligiesen del museo. Otro se iba a dedicar a la documentación, es decir, a trabajar con los fondos, en qué se hace cuando llega una pieza, el estudio que tiene, las fichas que hay que crear, el contenido que se le da a esa pieza. Y luego un grupo de didáctica que crearía pues, todo un grupo de juegos para mostrar, y no solamente mostrar, sino también asentar ese conocimiento que acaban de adquirir. Bueno, todo fue muy normal. En 2019 comenzó este proyecto, pero en marzo de 2020, como todos sabemos, llegó el encierro, la pandemia, y tuvimos que finalizar el taller ya de forma online. No estuvo mal, estuvo muy bien, los niños estuvieron muy animados y bueno, y diciendo que iban a venir al museo y que de hecho uno de los juegos que crearon querían ver si en algún momento se podría hacer en el museo. Pero el problema vino cuando se planteó el taller para el curso siguiente. ¿Qué hacer desde casa? No podían ser presenciales. ¿Cómo enseñar un museo tanto por dentro como por fuera? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué herramientas podemos usar? La suerte fue que coincidió con la salida de la visita virtual y la suerte también que teníamos ya las etiquetas Navilens. Bueno, teníamos esas 2 cartas de la baraja y contábamos con una tercera, que también eran los audiovisuales, que durante todos estos años, aunque haya quedado un poco más atrás o que se pueda hablar de una tecnología más antigua, pero ahí están y se pueden también mostrar. En esta ocasión sí que es verdad que no podíamos centrarnos tanto en darle a los chicos un trabajo de museografía, documentación y didáctica sin tener, por ejemplo, el acceso a la biblioteca del museo, estar más en contacto con ellos y más tiempo. Entonces lo que hicimos fue crear 3 grupos, otra vez, pero lo que iban a desarrollar como trabajo era un tema concreto. Elegimos la arqueología de la muerte por el tema de lo atractivo de este campo y elegimos 3 etapas, 3 momentos, 3 épocas, que fue la época del Argal, la época ibérica y la época romana. ¿Cómo nos movimos? Bien, la visita virtual nos sirvió para hacer lo que sería la visita presencial al museo, enseñándole en las salas. Pero ¿qué pasaba con la parte de las entrañas? ¿Cómo podíamos enseñarle la sala de restauración, la biblioteca, los fondos, el aula de didáctica? Bueno, pues aprovechamos el audiovisual que se creó con motivo del 10º aniversario de la inauguración del Museo Arqueológico y con ello pudimos también mostrarle un poquito esas salas, esas zonas. Para que ellos pudieran trabajar, también utilizamos una tecnología que son las mensajerías nuevas, es decir, empezamos a trabajar con ellos tanto con sus móviles como con sus tablets, para que aprendieran que no solamente servían para jugar o para estar en contacto con sus amigos, sino que también era una buena herramienta de trabajo. Creamos unos grupos con la app de Hangout y así podíamos estar en contacto con ellos para lo que necesitasen. Pasarles enlaces, pasarnos la documentación, las fichas que tenían que rellenar. Bien, ellos lo que hicieron fue preparar una visita con sus paradas en las salas de la arqueología de la muerte de cada una de las épocas, eligiendo la vitrina que querían y eligiendo las piezas que iban a mostrar y también los carteles. ¿Con eso con qué jugamos? Jugamos también con las etiquetas Navilens, porque, sorpresa, maravillosas etiquetas, con la visita virtual se pueden leer las etiquetas. Tú acercas tu móvil con la app de Navilens Go
y puedes leer el contenido de esas etiquetas aunque no estés en el museo. Pues eso también nos sirvió para que ellos pudieran hacer el trabajo, que fue, ya digo, fue un descubrimiento y una alegría. Pues con eso nos quedaba la última parte, y era el discurso. Era enseñarles a hablarle a la gente, no recitando ni leyendo un párrafo de un libro, sino con sus propias palabras. Llegar a que tuviesen un conocimiento de esta época y de este momento, de este mundo funerario, y pudieran hablarlo con sus palabras para comunicarlo a gente de su edad. ¿Cómo hacerles ver eso? Que era muy difícil porque da mucha vergüenza y me voy a equivocar. Pues simplemente cuando empezaban a traer, a leernos cositas, documentos que yo hacía, no textos, decíamos, vale, lo has leído, ahora dilo con tus palabras. Y se quedaban un poco parados y sorprendidos. No con mis palabras, digo, primero, ¿lo has entendido? ¿Entiendes todo? Bueno, es que esta palabra, y entonces empezamos a hablar del tema. Y ya cuando hablábamos del tema, de pronto nos parábamos y decíamos, ¿qué ha contado fulanico? Ah, ha contado esto y esto. Y él se sorprendía o ella porque eso es lo que quería contar, ese era su trabajo y lo había terminado diciendo con sus palabras. Era un medio también de lo que hablábamos de la comunicación, de comunicar con lo que se aprende, pero comunicarlo de forma que se entienda. Y si tú lo entiendes, los demás lo van a entender. Eso es lo que intentábamos decirle a ellos. Bueno, esto también ha vuelto a cambiar de nuevo, porque en el siguiente curso teníamos la opción de poder hacer presencial estos talleres, por lo que ya pueden venir al museo. Pero aún así seguimos usando la herramienta de la visita virtual. ¿Por qué? Porque no podemos hacer el día de la presentación en el que ellos hagan sus paradas y no hagan la visita todos juntos, con los papás incluidos y la gente de talleres, una visita a las salas. Así es que nos iremos al salón de actos y desde la pantalla podrán ellos explicar con su visita virtual, que ya saben ir manejando, lo que es una visita a la sala de la arqueología de la muerte de cada una de las épocas. Ha sido una experiencia muy grata y también ha sido una experiencia que nos ha hecho ver, como comentaba Luis antes, que las nuevas tecnologías no están reñidas con el museo presencial, con la visita presencial, porque lo que hacen es que aumenta el interés y la curiosidad por venir a visitar el museo y conocer esa pieza directamente, aunque esté detrás del cristal, en un principio de una vitrina. Y ya no me quiero extender más. Y si mis compañeros no tienen nada que decir, si tenéis alguna pregunta de algo que se me haya podido escapar, pues aquí estamos. A mí me gustaría una cosa añadir, el sentido del programa este. No se trata de enseñar a los cerebritos a la alta capacidad de mucho sobre patrimonio. No se trata de destacarlo, sino tiene un sentido educativo y social. Estos chicos de altas capacidades después tienen algunos problemas de hiperactividad y que les crea incluso a veces problemas de fracaso escolar. Entonces queremos trabajar con ello para que el museo sea la excusa para trabajar en equipo, usar los medios técnicos, los móviles, los tablets, como elemento de obtener información y de crear y construir y expresarse. Y luego en el fondo es poner su talento al servicio de otro, ser guías por un día y enseñar ello el museo. Sus cualidades tienen que estar al servicio de los demás. Eso es lo que me interesa transmitir detrás. No que sepan mucho de Roma o de los íberos o de Largar, que también van a aprender y de una manera que se diviertan, pero que tenga un sentido social. Por todas estas experiencias tienen que ser por donde vayan avanzando nuestra didáctica en el museo, buscando necesidades especiales, como hemos ido a la discapacidad visual o hemos ido a discapacidades cognitivas, y creando un museo para todos, donde cada público venga al museo con unos anhelos, con unas necesidades y con unas búsquedas, y podamos responderle desde nuestro Departamento de Acción Cultural y Didáctica a sus necesidades. Pues pasamos a la siguiente imagen, la despedida. Tienen ahí los enlaces tanto a la página web general del museo
directamente a la visita del Museo Arqueológico, aunque también dentro de la web se llega a ella, y luego dentro de la web está el apartado de didáctica, donde pueden ver toda la programación educativa, materiales y demás de la didáctica del museo. Y bueno, después de esta parte unidireccional de contarle nosotros estas experiencias del museo, sería bonito que si conseguimos romper el hielo, seáis vosotros también lo que vayáis pidiendo la palabra y aportéis o cuestionéis o critiquéis o preguntéis lo que veáis sobre esta experiencia que estamos llevando. Vamos, abrimos los micrófonos, quien quiera hablar. Bueno, normalmente hay opciones de levantar la mano. Yo he puesto levantar la mano. Se puede, lo digo para no hablar todo a la vez y entonces se monte guirigay. Entonces, lo que quieran, vamos mirándolo y les vamos dando la palabra. Vale, no se me oye nada. Vale, ahora me oís. Bueno, lo que estaba diciendo está bien, hablo mucho. Bueno, que vamos a abrir los micrófonos, pero que pedimos que vayamos pidiendo la vez, con levantar la mano o tal, para ir dando la palabra, ¿vale? Pues bueno, yo ya he levantado la mano, cuando me corresponda me avisáis. Venga, pues adelante. Mira. ¿No tú, Joaquín? De acuerdo, muy bien. No sé si se me ve bien o no, porque estoy con el móvil. Verte no se te ve, pero se te oye bien. Bien, eso es lo importante. En primer lugar, muchísimas felicidades a todo el equipo del Museo Arqueológico de Murcia por la maravillosa gestión que se ha llevado desde hace aproximadamente una docena de años. No llega todavía, pero casi. Y que ha ido el museo creciendo en todas las direcciones y, lo que es más importante, con un crecimiento brutal en calidad y en cantidad de elementos a disposición de su público directo y online, sin apenas medios en proporción a esa excelencia. Por lo tanto, muchísimo dinero es fácil hacer cosas, con poco dinero es muy difícil. Y eso solo es posible con el entusiasmo que le ponéis a las cosas, y por eso os felicito a todos sin excepción. Habéis puesto mucho entusiasmo y habéis hecho que ser un modelo para imitar, para que nos inspiremos en vosotros para hacer lo que podamos también vosotros. Quería, una vez hecho esto, decir que hay un gran problema de comunicación con el público en general para los museos, que son centros de educación no reglada, entre otras muchas cosas, y es el problema que si fuéramos un centro de educación reglada, ¿cómo nos comunicaríamos simultáneamente con los niños de preescolar de 3 años y con los niños que están haciendo ya su máster de posgrado? El mismo lenguaje es imposible utilizarlo para todos los públicos, porque vamos a encontrar entre ellos no solamente diversos niveles académicos, sino diversos niveles de atención y de interés. Eso crea un gran problema. Por lo tanto, tenemos que escalonar una información ad hoc de casi cada visitante de forma individualizada. Por lo tanto, vamos a dar una información muy superflua de todo, que es el calcolítico, de forma muy breve, en 2 líneas, su cronología, y más que hablar de antes de Cristo, después de Cristo, incluso de antigüedad con respecto al presente, porque estoy viendo que en las últimas décadas es una cosa más comprensible por el público en general joven, la antigüedad en cientos o miles de años absolutos, que con respecto a la era cristiana o la era común. Eso por un lado. Por otro lado, los códigos Navilén son fabulosos, maravillosos para acceder a un enorme tipo de público muy diverso, y incluso pues el de la discapacidad visual, que es algo terrible, y que por fin se está democratizando el acceso a los discapacitados a la cultura a través de los museos y a través de otras muchas cosas, no solamente la discapacidad física, sino la discapacidad de todo tipo, porque hay una discapacidad económica, y es la de la persona que está a una gran
cantidad de distancia del lugar que quiere visitar y que no puede hacerlo porque no tiene medios económicos para desplazarse y disfrutar. No es lo mismo la emoción de la visita real y presencial de los objetos que una visita virtual, pero es un buen suplemento. Si no tienes dinero para el chocolate de bueno, pues te tomas un sucedáneo, que no es lo mismo, pero sabes algo parecido a lo que es el original. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es reivindicar el papel educador de los museos, tener unos gabinetes de educación permanentes y que no sean por temporadas, sino permanentes. La pandemia nos ha enseñado que es muy posible poder tener mucha más relación con gente que está a distancia, que no puede pagarse el autobús hasta Murcia o hasta Cieza o hasta donde sea, y de esa manera poder tener una atención personalizada con esos guías, que para mí la figura del guía es imprescindible. No, de ninguna manera. La gente no lee ni tiene ganas de leer, porque además se nos está educando para eso. Así que tiene que haber un guía al otro lado del ordenador con el que te vaya comunicando directamente, con un lenguaje que se adapte al nivel, en cada caso, de grupo al que se está dirigiendo, y que pueda resolver incluso también preguntas, porque los alumnos, afortunadamente, cuando están motivados, tienen preguntas que hacer, y eso es muy importante, no crearles la frustración de que la información es unidireccional, de que ellos no pueden participar haciendo preguntas o incluso haciendo una propuesta de interpretación que a veces puede resultar disparatada y que a veces puede resultar increíblemente sorprendente para el arqueólogo profesional o el guía, que nunca había caído en esa posibilidad y que descubre algo increíble. Bueno, pues nada, que enhorabuena por todo, que hay que seguir trabajando en esa dirección, que sois un modelo a seguir, que el mundo de los Navilens nos ha llevado a otro mundo, y el de las visitas virtuales también, y con independencia de pandemias o no pandemias, se nos presenta una oportunidad económicamente mucho más accesible que hace muy pocos años, y que hay que ir a aprovechar esas oportunidades de comunicación, ni siquiera con la gente de nuestra provincia o comunidad autónoma ni país, sino más allá, porque cada vez más hay una curiosidad universal de saber qué es lo que está pasando al otro lado del planeta y qué es lo que pasó allí en el pasado. Y en ese papel los museos arqueológicos, como el Museo Arqueológico de Murcia, pues juegan un papel principal y prioritario para ser modelo de todos los que queremos acercarnos a ese modelo también. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que de tus palabras salen montones de cosas que añadiríamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quiero destacar, en un momento en la charla lo he dicho, la importancia de la continuidad, pero quiero destacar el papel de las guías del museo, empezando María Teresa Fernández Cavada, María José Turpín, Begoña Polo, toda esta gente que llevan pues, desde el 2007. Estamos hablando de ya pues 10, 14, 15 años trabajando día a día, que lo difícil para un guía es la continuidad y la repetición, pues ese trabajo, después es el donde salen los frutos. Los frutos es una encuesta y una respuesta, incluso algunos de vosotros habéis anotado en el chat, ¿no?, la satisfacción que habéis sentido cuando habéis participado o vuestro hijo en alguna de los talleres, pues eso se refleja y es nuestra satisfacción y nuestro acicate. Nuestro acicate para mejorar es que estáis detrás y que igual que no decir lo bueno, también no decir cuando en algún momento algo puede fallar o no sugerir cosas, ¿no? Y nuestro reto es personalizar cada vez más la respuesta a la actividad. No queremos hacer solo actividades escolares o infantiles en general, habría que llegar a diferentes niveles. Es uno de los retos no fáciles, porque cada niño es un mundo. El reto es no dar solamente talleres de temática de prehistoria y tal, sino transversales. El agua en la historia, la mujer, dar talleres de género basado en la historia, sobre la diversidad cultural, sobre la interculturalidad, la raza, sobre la violencia. La historia es un campo maravilloso para revisar qué ha sido el pasado y sacar lecciones para nuestro presente. Y podemos hacer talleres con eso, que después terminen una reflexión. Todo eso es nuestra línea de trabajo. Intentamos estar en contacto con la comunidad educativa,
animar a los profesores que también entren en esta dinámica. Después trabajamos con la universidad, con las facultades de educación, con educación social, con pedagogía, viene el alumno en práctica, con lo que planteamos nuevas propuestas, nuevos talleres, siempre buscando algo un poco más raro, más difícil, más comprometido, y hacemos proyectos piloto, pequeños proyectos piloto, para ir mejorando, de los cuales sacamos una idea para luego aplicar a las visitas generales. Todo eso vamos aprendiendo e intentando mejorar. ¿Más preguntas? ¿Alguno más anima a decir cosas? A ver si alguien levanta la mano. Sí, ahí Daniel apunta una actividad que tuvimos antes de la pandemia, que era el club de lectura, que lo tuvimos que suspender por la pandemia, pero que esperamos cuando podamos volver a reunirnos un grupito, retomar, porque me parece que es una actividad, en este caso no de niños, de adultos, muy importante y que nos permiten también otro acercamiento a la cultura y a la historia, y también grupal, en equipo, ¿no? Nos parece muy interesante y contamos con Daniel para retomar el taller de lectura en cuanto las condiciones epidemiológicas nos lo permitan. ¿Alguien más pide la palabra? ¿Alguna cosa que no hayamos explicado claramente, que os guste, que queráis? Bueno, si no animáis a romper el hielo. Bueno, llevamos 1h10 con la charla. Bueno, espero que haya resultado un poco clarificadora de la evolución, que veáis, pasar de vez en cuando por el museo, probar la etiqueta, meteros en la visita virtual. Otra cosa, el gran problema de la etiqueta y de la visita virtual es que no vale para nada si no se usa. Podemos hacer 500, 1000 etiquetas por todo el museo, que las etiquetas tapen las piezas. Da igual, o sea, podríamos hasta exagerar, pero mientras no se acostumbre, pensamos que al final termina usando la etiqueta para el tranvía, para tener información de la calle, para ver los precios en las tiendas, con lo mismo para el museo. Es más, cuando el lenguaje del museo no coincide con el lenguaje de la gente normal en la calle, sobre todo los jóvenes, que es la generación que tiene que venir, el museo se queda obsoleto. Por eso nuestro esfuerzo es estar siempre como la última, para intentar no quedarnos obsoletos, porque todo nos cuesta mucho tiempo hacer, porque, bueno, no nos sobra dinero, no es un sitio donde se gane dinero ni nada, por tanto, todo hay que sacarlo poco a poco. Pero bueno, es importante que entre todos nos vayamos concienciando y usando estos medios. Y viendo, pues mira, curiosidad, oye, pues voy a probar hoy, voy a mirar alguna etiqueta a ver qué me dice, a ver qué vídeo me sale, a ver qué tal, o desde casa. Porque en la medida que lo usemos, estaremos acostumbrándonos a usarlos todos. Pues si no tenéis ninguna cosa, mi compañera Raquel, Teresa, si queréis añadir a todo. Yo quiero añadir que sabemos que existe la brecha digital, que es algo a lo que la pandemia nos ha demostrado que existe, pero también creemos que este es el futuro. El discurso de los museos se va a volver cada vez, queremos, más bidimensional. En plan, nosotros contamos y que el usuario nos pregunte. Y poca cosa más que añadir, que son herramientas nuevas que parecen un poco alienígenas, pero al final creemos que este es el futuro y por eso estamos apostando. Bueno, Nuria también agradece y tal. Bueno, en el chat podéis ir siguiendo las intervenciones que vaya haciendo. Yo quería un poco terminar con el principio. La charla esta también surge porque esta experiencia la hemos llevado fuera. La experiencia de la etiqueta la llevamos a un congreso internacional de accesibilidad en los museos, Museactes, que fue antes de la pandemia, donde sorprendimos a todo el mundo
con la experiencia de Murcia, porque lo que presentaban ahí era experiencia piloto. Hemos hecho en una sala, en una vitrina, una prueba, y llegamos nosotros y dijimos, no, nosotros hemos puesto 290 etiquetas en todo el museo, desde la puerta de la calle hasta 100 piezas dentro de la sala. Y funciona así, así, pasa esto y pasa esto. Abrieron los ojos y dijeron, ¿y esto es Murcia? Pues sí, en Murcia. Y recientemente, hará escasamente 2 meses, menos, un congreso online, en este caso, en Valencia, sobre educación y museo, donde llevamos prácticamente lo que os hemos expuesto hoy. Y también ahí, pues la gente abrió de pronto los ojos diciendo, ¿y qué pasa en Murcia? Pues bueno, que hemos aprovechado lo malo, de lo malo siempre dice que se saca alguna cosa buena, ¿no? Pues de esto tan malo hemos sacado los medios para abrir estos caminitos. Y bueno, si esto lo estábamos llevando a congresos internacionales, no debíamos contarlo a nuestros compañeros de la Asociación de Amigos del Museo de Murcia y a los amigos del Museo Arqueológico que estáis vinculados. Pues era casi una deuda, y cuando se empezó estas charlas, pues planteamos y tuvo bien a SAMAC, que es la que patrocina todo el evento, de la parte técnica y todo, en que hoy pudiéramos hablar de este tema, y que también en Murcia pues supiéramos estas cosas que van trabajando, que es bueno que, no porque seamos nosotros, ya no el Museo Arqueológico, es bueno que salgan cosas en Murcia que no sean negativas, que en alguna cosa salga Murcia para bien y no para cosas raras, ¿no? Bueno, pues ese era nuestro deseo. Y bueno, algunos estáis participando en el chat, no puedo seguiros todo mucho porque estoy a la vez hablando, pero bueno, podéis ir leyendo la experiencia. También, bueno, todo esto que hemos empezando aquí y algún otro museo de la región se está extendiendo. La visita virtual, la primera que planteamos esta, después todos los museos de la comunidad se apuntaron a las visitas virtuales. El Teatro Romano en Cartagena es otro gran punta de lanza también con experiencia en esta línea. Entonces, vamos creando todo un caldo de cultivo para ir trabajando en esta experiencia y facilitar que llegue a todos los museos de la región. Porque no es tan caro como parece. Muchas cosas se han hecho ahora muy baratas. Quizá también por la crisis ha bajado mucho los precios de algunos profesionales y resulta más económico. Teresa, ¿querías añadir algo? Poco más puedo añadir, solamente que es un placer volver a ver a la gente de ASAMAC y que, bueno, que desde el museo es muy interesante. Yo cuando me llamó Luis para colaborar y hacer algunas cosillas por la parte de la educación patrimonial, que es un campo en el que yo estoy trabajando e intentando darle visión y visibilidad y ver la necesidad de la creación de la figura del educador patrimonial, en este caso educación no formal, pues deciros que el museo siempre ha sido un punto en el que nos han recibido con las puertas abiertas para cualquier tipo de dinámica y de experiencia nueva, o sea que nos podemos sentir orgullosos de este centro madre, como podríamos llamar, para ir generando este tipo de actividades y ir ampliando el museo, abriendo el museo al público de hoy en día, del siglo XXI. Bueno, Alfonso, presidente, ¿quiere añadir algo para cerrar la actividad? Pues enhorabuena a los participantes y me parece buena hora para acabar, sí, las 8:30. Bueno, no quiero mencionar a nadie en concreto porque todos habéis estado muy bien y hemos tenido un número de participantes pues más o menos como otras veces, un poquito más incluso, y esto nos anima, bueno, pues a seguir, porque esto no es una actividad gratis, nos cuesta un dinero, todavía lo tenemos. Cuando podamos volver a pedirles a los socios que nos den su cuota, porque últimamente no se la pedimos, pues ya nos resarciremos, no hay ningún problema. El dinero que tenemos nos lo gastamos y ya está. Bueno, pues hasta dentro de 2 jueves. Todavía no sé el tema, pero hasta dentro de 2 jueves.